Bueno, seguimos con nuestro ejemplo. Repito que vamos a dibujar esta pieza y vamos a clasificar nuestro dibujo en aspectos formales, ¿no? Entonces vemos que tenemos unas líneas vivas, las aristas, ¿no? Tenemos una línea de ejes, tenemos un sombreado, tenemos cotas, ¿no? Y después, bueno, las capas o tal y como organicemos el dibujo del cajetín, pues lo haremos cuando tengamos que hacer el plano. Entonces, para eso vamos a empezar a crear unas capas que son como plásticos transparentes donde vamos a colocar cosas. Van a estar superpuestos y podemos controlar su visibilidad, incluso su impresión. Bueno, entonces aquí al lado del control de capa veréis que hay un icono que es el administrador de propiedades de capa. Clic, le vamos a dar y entonces por defecto siempre vamos a tener una capa 0 que no la vamos a poder borrar. Es verdad que a lo largo del dibujo nos pueden aparecer otra capa como depth points, ¿no? Que eso son capas internas del programa. Yo recomendaría en la capa 0 sí, pero en depth points no metáis nada. No metáis nada porque eso son cosas suyas. Entonces vamos a crear capas. Como solamente tenemos una, las nuevas nos las va a hacer igual que la que tenemos seleccionada, pero ya lo cambiaremos después. Tenemos aquí unos iconos y si no me acuerdo qué es cada cosa, pues simplemente tengo que ir con el ratón hasta que, bueno, pues se habilite pues un poco la explicación de qué es cada cosa, ¿no? Entonces ahora tengo la capa 0 y vamos a crear pues la capa aristas, por ejemplo. Seguimos creando la capa ejes. Creamos otras, pondremos una capa de sombreado. Aquí, que no me la he cogido. Sombreado, que nos las va a ordenar alfabéticamente. Crearemos otra, la capa cotas, una capa de cotas. Y con esto ya podemos empezar a trabajar, si bien os recomendaría que, bueno, pues que tengáis siempre disponible como un par de capas auxiliares. 2, 3 o por ahí. 2, 3 aquí. Auxi. Muy bien, las que queráis. Entonces ahora, si os ponéis encima de una de estas capas, podéis acceder a lo que es cada una de esas. He dicho que las ordenaba alfabéticamente, bastaría que cerrara la ventana para que al volverla a desplegar ya estaban ordenadas alfabéticamente, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ponernos en la capa ejes y como veis esto no deja de ser una matriz donde la primera columna es el nombre de la capa y la primera fila es el tipo de propiedad del que hablamos. Muy bien. Entonces, si nos ponemos, habilitamos la fila de la capa ejes y en el tipo de línea, por defecto tiene el tipo de línea continuo, vamos a clicar aquí en continuo y vemos que solamente tenemos un tipo de línea, que es la línea fina continua. Bueno, pues entonces vamos a cargar más tipos de líneas. Y entonces, para los ejes, os recomendaría que pusierais la CAD ISO 10W100, a CAD ISO 10W100, que es el ISO trazo punto. Muy bien, una vez que lo tengamos habilitado, aceptamos, ya la hemos cargado, pero ahora la habilitamos, es decir, nos ponemos encima para que aparezca resaltada y entonces le damos aceptar, de manera que en esta capa tendremos ese tipo de línea. A la capa aristas, el grosor de línea pues lo vamos a dar pues un poquito más grande que el que tiene por defecto. Le vamos a dar, por ejemplo, 0,40, 0,35, 0,40, no sería. Bueno, pues lo vamos a dar a aceptar y ya la tenemos. Y las demás, tanto cotas como sombreado como las auxiliares, pues línea fina continua. Las auxiliares sí os recomendaría pues que le pusierais otro color, más que nada para que se vean que son auxiliares. Recordar una cosa, que el fondo de estos programas de diseño, donde especialmente los delineantes van a estar trabajando pues muchas horas, es bueno que sea oscuro. En AutoCAD se lo puede cambiar, pero no os lo recomiendo, ¿no? Entonces, aunque ponga blanco, en realidad nos lo va a dibujar líneas negras, ¿no? En el caso de los auxiliares, para que se vea bien que son auxiliares, yo recomendaría que utilizarais otros colores, ¿no? Por ejemplo, el rojo, que se distinga bien. En la capa auxiliar 2, pues por ejemplo podemos poner el cian, que se distinga bien sobre negro, ¿no? Y si queréis que creemos otra, pues por ejemplo podemos poner auxi 3 y ponerle el color amarillo. Vale. Para habilitar una capa, empezaría trabajando en la capa ejes, simplemente hay que darle aquí,
definirla como actual. Entonces ya tenemos la capa X, aunque también simplemente podríamos desplegar el control de capas, que ahora ya nos aparecen todas, y ponernos encima de esta capa de aquí. ¿De acuerdo? Venga, pues al siguiente vídeo.